En el año 2005, cuando Nickelodeon estaba rompiendo récords con sus series adolescentes como Drake y Josh, Manual de Ned y Soy 101, en medio de tanta joya fue lanzado a la televisión Avatar, la leyenda de Aang, una épica serie que atrajo el interés del público por su revolucionario concepto e interesante narrativa, pero que terminó de enganchar a los jóvenes al ver cómo este papucho andaba enamorando chicas una ¡Hola, salvaje! y otra vez. ¿Qué tal si nos besamos? Cada 2 capítulos y medio, mientras su rival no se quedaba atrás. Tú con tanta curva y yo sin freno. Esta serie formó un fandom tan sólido debido al tan buen desarrollo que tuvo cada uno de sus personajes a lo largo de sus 3 temporadas, que cada avance que se lanzaba rompía la temprana internet de esas épocas. Escuchen nada más cómo se emocionaban los fans del shipeo de Zuko y Katara cuando en el tráiler filtrado parecía que ella se iba a quedar con él. No fue de sorprender que esta serie dejó una muy buena sensación en toda una generación y por ello posteriormente se hicieron series secuelas, juegos flash con dudosos acabados e incluso recientemente se ha anunciado una serie live action sobre estas épicas aventuras. Así que por eso y mucho más, el día de hoy vamos a resumir, analizar a fondo y poner altas curiosidades en la mesa para redescubrir juntos por qué esta joya funcionó tan bien. Pero antes de comenzar el video te recuerdo suscribirte al canal, que se vienen muchísimos más resúmenes de épicas series, películas y animes que tanto disfrutamos, y dale tu manito arriba para que esta noche te sirvan un mate de tu sabor favorito. Este video es sinceramente muy especial para mí. Esperé el momento correcto para sentir que podía ser un resumen a la altura de esta joya narrativa que tanto me encanta, así que de una vez sin más vueltas, empecemos con furia. Esta épica historia comenzó 100 años después del ataque de la Nación del Fuego, que estaban a nada de conseguir su victoria mundial. Dos hermanos en el Polo Sur estaban tratando de pescar un Magikarp. Katara lo estaba dando todo por mantenerlo flotando con su agua control, y del otro lado del barco, digamos que la falta de waifus de su edad en su tribu ya le estaba pasando factura a Sokka. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, solo soy yo. Luego de un tremendo fail, los chicos terminaron metidos de cabeza en la corriente de Monjun Ball. Esto terminó haciendo que su pequeña balsa quede destrozada, y pues si tenían que ir haciéndonos conocer la personalidad de cada uno de los personajes principales, pues con Sokka se fueron de 0 a 100 con su primer comentario. Mujeres a cargo, problema seguro. Esto que dijo solo consiguió despertar toda la ira guardada de Katara, que mientras le decía a su hermano que dejara de decir cosas así, partía el iceberg que estaba detrás de ella hasta el punto que cayó hecho pedazos. Esto liberó un enorme pedazo de hielo iluminado que estaba por debajo. Katara vio que dentro de él había un niño pelado tuneado con luces LED de Coolbox. Tomó el báculo de su hermano para ir corriendo a ayudarlo, a diferencia de Sokka, que no pensaba que era una buena idea acercarse allí. En uno de los momentos más poderosos de Katara, ella consiguió de alguna manera romper el tremendo bloque de hielo de 20 metros con un simple hueso de ballena, y de allí salió este, que cayó desplomado en brazos de Katara para repartirle un poco de sabiduría milenaria que los monjes del aire le habían enseñado. Acércate. ¿Qué sucede? Para eliminar la pobreza hay que matar a los pobres. Así, luego de conocer a su enorme bisonte volador que aún no volaba, ellos se fueron juntos directo a la casa de los chicos, pero paralelamente, el personaje que iba a tener el mayor y mejor desarrollo de todos los personajes creados por Nickelodeon, no de la serie, sino del canal entero, los estaba siguiendo luego de ver el rayo de luz que causó el despertar de Aang, y su momento de chico protagonista fue interrumpido por su tío Iroh, que luego de hablar con la tripulación, ya se había enterado de la razón de por qué Zuko hizo una sospechosa parada en un pueblito a mitad del camino. Por ahí me enteré que te gustan las cariñosas con rifle. Te estoy vigilando, ¿eh? De esta manera, luego de un no tan merecido descanso, porque no es como que no haya estado dormido por 100 años, Aang se despertó demostrando el poco tacto que tenía con las chicas al nunca haber hablado con una. Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini. Pero antes de haber tenido tremendo sueño, su pasado lo perseguía con flashbacks de lo que había vivido antes de terminar dentro del iceberg, pero ya llegaremos poco a poco más adentro a ese punto. Al ponerse su ropa, él compartió unos momentos muy agradables junto con las personas del lugar. Se divirtieron mucho con el aire control, y la gran abuela le dijo a Katara que en ese momento no podía prepararle un matecito caliente a su invitado. Estoy muy ebria. Sokka, por su lado, no terminaba de sentirse del todo cómodo con su presencia, porque él sí se tomaba muy en serio todo lo de la guerra. Cada vez que este tema era mencionado, Aang lo esquivaba como desentendiéndose de la realidad del mundo, que estaba en un estado crítico, e instaba a Katara a divertirse con unos pingüinos de doble ala, porque los normales se le estaban pasando en grande bailando. En el camino, a los tortolitos les comía la curiosidad de ver qué había dentro de una vieja nave abandonada de la Nación del Fuego, así que se metieron hasta lo más profundo. Allí Katara, al escuchar de Aang que este no tenía nada de idea de la guerra de los últimos 100 años, ató cabos y se dio cuenta que él había estado congelado todo ese tiempo, cosa que puso en mucha alerta al pelado, ya que había salido de su casa sin apagar la estufa de la cocina para su almuerzo. ¡Mis frijoles!
Sin querer terminaron activando una alerta aérea de la nave, por lo cual Aang aplicó la de tu abuelo con la hija del patrón con la que se quería casar. Zuko, después de patentar su marca de jugos en polvo para seguir financiando su viaje, se puso a ver todo a través de su binocular tomando rumbo hacia la aldea. Los chicos llegaron allí muy avergonzados a decirle a Sokka que lo de la alerta activada había sido un accidente, pero nada que quería escuchar sus tontas excusas. Por ello, Aang fue desterrado de allí, y entonces Zuko apareció como que saliendo de un sauna, porque todo este vapor como que no tiene nada de sentido. Él terminó teniendo una pequeña batalla con Sokka, si es que a esto se le puede llamar batalla. Pero entonces One Punch Man apareció solicitando tener una pelea con el más perrón de toda la nave. Yo soy el más perrón aquí. Al ver que este duelo ponía en peligro a toda la gente de la tribu del agua, Aang decidió entregarse a Zuko en cuerpo y alma. Katara, al ver que el pelado iba a necesitar toda la ayuda posible del mundo para salir de esa situación, decidió ir en su búsqueda junto con su hermano, pero entonces allí en el último segundo apareció su querida abuela para darle un poquito más de ropa y recordarle que por cada taza de arroz son 2 de agua. Aang por su lado no perdió el tiempo para empezar a derrotar a todos en su camino. Nunca entenderé por qué había tanto de estos con espadas si era más fácil, no sé, bloquear todo el camino con fuego, pero bueno, todo esto se dio para que Aang pudiera llegar al cuarto de Zuko, donde por más que tuvimos todos los ángulos posibles del lugar, por ningún lado apareció la susodicha máscara azul que luego fue tan importante para su historia juntos. A Avatar creo que le puedo perdonar esto. Digamos que justo ese día Zuko mandó a lavar la máscara azul. Justo cuando Appa llegó con sus nuevos amigos, este fue derribado con un potente golpe de Zuko, pero entonces, al escuchar los llamados de su nueva crush, este activó su máximo poder. El Jin consiguió huir de los malos, pero hasta aquí se nos plantearon cosas interesantes sobre los personajes principales que nos llevarán a lo largo de un gran viaje. Katara en este momento está en búsqueda de su lugar en el mundo al ser alguien con poderes, pero sin saber qué hacer con ellos. Sokka es un adolescente que fue obligado a tomar responsabilidades con su pueblo antes de tiempo al no haber ningún adulto en el lugar. Esto se nota mucho más cuando al intentar armar un escuadrón para defender a su pueblo solo contaba con niños pequeños, y Aang nos plantea un dilema mucho más real. Esa disyuntiva entre lo que todos te dicen que estás destinado a hacer y lo que uno quiere ser y hacer con su vida. Aang nunca quiso las responsabilidades de la guerra y las presiones de ser el elegido de un poder tan descomunal, y por eso nunca hasta este momento quiso revelarles a los chicos su verdadera identidad. Este problema es algo con los que muchos de los espectadores nos podemos identificar, ya que a veces nuestras pasiones e intereses tienen que quedar en segundo plano por deberes sociales, con la familia o con terceros. Pero bueno, ya andaremos más y más profundo en los psiquis de nuestros queridos héroes conforme avancemos el video. De esta manera los chicos emprendieron su largo viaje directo al Polo Norte para que Aang pudiera aprender el agua control al lado de Katara. Zuko por su lado tuvo que hacer una parada de emergencia en un muelle para reparar su barco, y allí se encontró con nada más y nada menos que con el comandante. De camino al Templo del Aire del Sur, Aang tuvo que recurrir a una vieja técnica infalible para despertar a Sokka lo antes posible. Al llegar a este mítico lugar, Aang les empezó a mostrar todos los rincones, donde él se preparaba para el mundial de la pelota contra los aztecas, y al ver esta estatua les empezó a hablar del monje Yatso, mejor conocido por todos sus discípulos como el viejo sabroso. Aquí nos enteraríamos de algo curioso. Debido a la situación de los comienzos de los conflictos con la Nación del Fuego, Aang fue informado de que era el Avatar a los 10 años, cuando originalmente los monjes debían decírselo a los 18. Yatso en esos años le comentó que dentro del templo había alguien que podía ayudarlo mucho en su camino, así que con esto en su memoria, Aang corrió directo a su interior, donde se encontró con muchas estatuas de sus antepasados, de donde entre todos resaltaba Roku, el mismo que hizo mucho dinero vendiendo gadgets tecnológicos, y delante de ellos apareció el personaje más querido por toda Latinoamérica unida, el Gran Momo. Aang terminó encontrándose el cuerpo de su querido monje Yatso, que había sido desvivido por los soldados de la Nación del Fuego, lo cual hizo que despertara el enfurecido espíritu interior del Avatar, y a su vez esto alertó a todos los templos de todas las naciones de que el Avatar estaba de vuelta en el mundo. Katara consiguió calmar a Aang a tiempo antes de que lo sacara volando de la montaña, y otro que no le estaba pasando para nada bien era el príncipe Zucaritas, que estaba siendo brutalmente coqueteado por Sao, que no lo dejaba siquiera irse a su cuarto tranquilo. Pero dame un besito primero. Así que para que se calme tuvieron un potente duelo, donde nuestro querido Ojo de Pollo con gripe terminó siendo el vencedor, dejando en una humillante situación al general. En su camino los chicos llegarían hasta la isla de Kyoshi, donde Aang se montaría en un curioso Magikarp XL que descubrieron que podía hablar. Mamá huevo. Digo glu 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 glu. Después de jugar, los chicos fueron capturados por las guerreras de Kyoshi, las cuales los liberaron al descubrir que este niño era el Avatar. Este pueblo tenía una armada potente hecha solo por mujeres devotas hacia el legado
lado del avatar Kyoshi. Se notaba que aquí había harto talento por montón para las batallas y solo para eso, porque para pintura sí que le faltaba ver un par de tutoriales. Sokka volvió a ser humillado por Suki y su team de guerreras, por lo cual se tragó su orgullo para aprender un poco de sus técnicas y se dio cuenta que a pesar de lo curioso del atuendo, el maquillaje sí que la sentaba. ¿No me queda divino? Aang todos estos días en este bello lugar le empezó a sacar el jugo a la popularidad que le daba ser el avatar del mundo. No obstante, esto no pudo durar mucho, ya que tuvo que escapar de allí para evitar que la armada de Zuko destruya toda la ciudad. La próxima parada que nuestros chicoritas tuvieron sería en la vieja ciudad de Omashu, donde conocimos a uno de los personajes más importantes de toda la trama, el legendario Señor de las Coles. Y ustedes me dirán, Yoyo, estás exagerando. Solo era un tipo que aparecía para chistes repentinos, pero no, porque pronto va a ser adaptado en Netflix. Por destruir la ciudad con sus juegos, los chicos fueron arrestados y Aang tuvo que cumplir una serie de complicadas pruebas donde descubriría que este viejo loco era su querido amigo Bumi, que aún seguía con vida. Posteriormente, los chicos tuvieron una aventura increíble demostrando el honor y el poder de las personas del Reino Tierra que no se dejaban doblegar por nadie. Una historia con mucho, pero mucho potencial de todas maneras, pero en el 2010 dijeron Nel pastel. Mejor resumimos todo con un discurso barato y esta porquería de ataque. ¡Mapache, qué porquería! Así los chicos se fueron dejando un amigo en el camino, pero entonces llegaría uno de los momentos más importantes del comienzo de su viaje, con la llegada del solsticio de invierno. Los chicos llegaron a un pequeño pueblo al lado de un bosque quemado que, a reconocer a Aang, le pidieron ayuda para detener los ataques de un furioso espíritu que destruía todo su camino por las noches, aunque por lo visto no sabían mucho de los poderes del avatar cuando le hacían sugerencias de cómo vencer al espíritu ese. Acá, y para el río. Aang falló enormemente en sus intentos de detener al espíritu y para colmo Sokka fue raptado. Así, sin querer queriendo, terminó metido en el mundo de los espíritus, pero justo cuando Aang se iba a poner creativo al darse cuenta de que nadie lo podía ver, apareció delante suyo un potente dragón. ¡Vaya a morir! Este resultaba ser el compañero de Roku, el avatar anterior a Aang, que vino a decirle que en el solsticio tenía que ir hasta el templo para poder hablar urgentemente con Roku, que le quería informar acerca de un meteorito. Así, al volver calmó al espíritu. Descubrimos que Sokka había estado de parranda con chelas en el mundo de los espíritus toda esa noche. ¿Cómo te sientes? Con muchas ganas de ir al baño. Y allí Aang les informó que ya sabía a dónde tenían que ir, pero que ese bendito templo estaba en medio de la Nación del Fuego. Los chicos volaron lo más rápido que pudieron para allá porque esa misma tarde iba a ser ese evento. En el borde de los dominios de la Nación del Fuego se encontraron nuevamente con el general, el cual empezó a lanzar enormes bolas de fuego por todo el cielo hasta que uno terminó golpeando a Appa. ¿Yo qué? Estos consiguieron pasar la frontera seguidos por la pequeña nave de Zuko. Al llegar al templo, los guardianes estaban en contra de él porque ahora le eran leales al Señor del Fuego, pero allí, felizmente, aún quedaba uno leal a Roku, que al intentar abrirles un camino secreto para ayudarles, le pasó factura la falta de ejercicio. Este señor, a pesar de tener las mejores intenciones del mundo, terminó siendo tremendo vendehumo cuando le preguntaron cómo sabía que Roku quería hablar con el avatar. Todos poseemos una fuerte conexión espiritual con el lugar. Ya pues, no se haga el interesante, anciano decrépito. Todos sabían que el avatar estaba de vuelta por tremendo brillo de alerta de hace un par de días, y no porque esté conectado con un edificio. Tras engañar a los otros guardianes, consiguieron abrir las puertas para que Aang hablara con Roku. Una vez en su interior, el pelado se estaba desesperando porque no pasaba absolutamente nada, pero entonces al tocar la luz, los ojos de la estatua, este finalmente apareció para felicitarlo por no haber ensuciado el nombre del avatar hasta ese momento. Me alegro de que no hayas embarazado a la güerita y a la pelirroja. Este le dijo que el Señor del Fuego usaría el poder que le daba el cometa Sosin al pasar por la Tierra para dar el golpe final en el mundo para acabar la guerra, así que para antes del final del verano, Aang debía conseguir dominar los 4 elementos. Este se sentía muy intimidado porque solo dominaba el aire, pero recibió todo el respaldo de su antigua vida, que antes de irse le advirtió que habían muchos, pero muchos enemigos esperándolo. Le dijo que si estaba listo le podía dar una mano y así juntos liberaron todo su poder. Después de escapar, la trama de Aang se relajaría un poco porque la que se pondría en spot sería Katara, que pasaría a ser descaradamente coqueteada por Zuko. Cuando le ponemos carne se tamal. Haber perdido el collar de su madre no la detendría para tener el primer romance duro de sus viajes con este chico salvaje llamado Jex.
Estos tuvieron un amorío de miradas cortas, ya que Sokka descubriría que en su sed de venganza quería ahogar a todo un pueblo cercano, por lo cual Katara fue a confrontarlo para que le diga toda la verdad, y al no entender a qué se refería, le terminó diciendo su verdad. Soy Joto. Y nuestra querida Katara sin querer terminó ofendiendo al loquito al decirle que se arrepiente de haberle hecho caso en todo solo porque era lindo. No soy lindo, soy guapo. Por la falta de experiencia de los chicos comprando frutas y comidas, les terminaron vendiendo unas plantas que no eran ni cilantro ni perejil, que hicieron que la mente de Aang se ponga sabrosamente imaginativa. No obstante, allí de nuevo sus pesares volvieron a atormentar a nuestro calvo favorito. ¡Tú me mataste! Este feo día con nubes tormentosas asomándose, nadie le estaba pasando bien. Aang estaba siendo verbalmente atacado por un viejo que estaba resentido con él por haber desaparecido tanto tiempo. ¡Estúpido perro! Y Zuko estaba siendo cuestionado por mencionar tantas veces a Katara desde su encuentro cercano en el árbol. Me debe dinero. Pero lo importante aquí sería que conoceríamos el origen de los conflictos del lado bueno y el lado malo de la historia. Aang le dijo a Katara que él tenía una vida completamente normal en el templo del Aire del Sur, donde se pasaba todo el día feliz jugando con sus amigos, hasta que un día los monjes le revelaron que él era el Avatar. Esto ellos lo sabían porque de bebé había elegido los juguetes pertenecientes a sus vidas pasadas de entre miles que le pusieron por delante. El monje Yatso hizo lo que pudo para que Aang siguiera manteniendo una vida decentemente normal a su edad, pero los demás del consejo no estaban para nada de acuerdo. Esto, sumado a que sus amigos ya no lo veían de la misma manera, hizo que Aang escapara y terminara chocando con su bisonte volador. Por el lado de Zuko, su tío Iroh le contó a la tripulación que él, antes de quedar como pollo a medio cocinar, se había metido de colado en una reunión importante de los militares de la Nación del Fuego. Por interrumpirlos, tuvo que tener un combate de fuego llamado Agni Kai, pero lo que él no sabía es que su rival iba a ser el Señor del Fuego, terminando todo muy trágicamente con quemaduras en su cara y otras partes de su cuerpo. Debido a una tormenta que atravesaron juntos, Sokka terminó teniendo una terrible fiebre acompañada de salmonella Filgerar, mientras Katara, por su lado, tenía una no tan pequeña tos. Para curarlos lo antes posible, Aang fue corriendo a lo largo de todo ese pueblo hasta llegar a la casa de una anciana que le dijo que si quería saber dónde estaba la medicina, primero debía hacer algo con sus arrugadas patas. ¿Chuparlas? Así, el pelado obtuvo la info de que unas curiosas ranas congeladas de un río podían aliviar los malestares de sus amigos, pero en su camino fue atacado por los flecheros del comandante Zhao. Él intentó huir por varios minutos, pero terminó siendo tristemente capturado. El comandante Zhao ya sentía que la victoria estaba cerca al tenerlo en su poder. No obstante, Zuko no iba a dejar que lo atrasaran tan fácilmente en la captura del Avatar, así que se infiltró adoptando un curioso alter ego. Juntos hicieron su mejor esfuerzo para escapar de la fortaleza del comandante Zhao. Aang tenía la opción de escapar, pero como un alma noble le dio una mano al espíritu azul para elevarse sobre el muro. Juntos le copiaron la técnica de caminar sobre palos a Po de Kung Fu Panda, pero eso no sería suficiente. Al espíritu azul no le quedó más opción que tomar como rehén a Aang para que les abran las puertas del muro, pero no contaba con que Zhao había traído refuerzos especiales. Así, al tenerlo desmayado al lado suyo, Aang descubrió que el espíritu azul era nada más y nada menos que Zuko. En un primer momento lo quiso dejar, pero después de lo que había hecho por él esa noche, se le hizo imposible. Él sabía lo que harían los soldados con él si lo capturaban, así que se lo llevó consigo al medio del bosque. Al amanecer, Aang le dijo que quizá, tan solo quizá, en otra vida hubieran podido ser buenos amigos, pero Zuko no estaba tan de acuerdo con esta idea, ya que sus ganas de recuperar el honor y el amor de su padre estaban de por medio. Y bueno, así luego de mucho caminar, Aang llegó a sus amigos poniéndoles las ranas congeladas en la boca y así finalmente se curaron. Epa, no se pasen de respetuosos. Si yo chiquito comía mi ranita de chocolate, eran buenísimas y eran de mis favoritas. El amor volvería a ser protagonista en este bello anime un día cerca de un río, donde Aang le haría un collar a Katara debido a que había perdido el suyo. ¿Cómo me veo? Piensa en la Biblia. Pero ni pensar en María Magdalena en bikini lo salvaría de caer en la friendzone. Aang es solo un buen amigo, un chico muy dulce. Ellos terminarían salvando a un poblador que les habló acerca de la tía Gu, una vieja sabrosa que podía adivinar el futuro. Los chicos de pura curiosidad fueron directo a visitarla y allí Aang flecharía tan duro a esta chica de cachitos parados que encima se pasó de confianzuda con su primera interacción. Tienes lindas grandes, ¿verdad? Aang, de chismoso, escuchó cómo la tía Gu le dijo a Katara que ella terminaría casándose con un poderoso maestro. Al pelado, por su lado, le dijo que él estaría involucrado en un conflicto enorme que definiría el destino del mundo, pero
pero esto él ya lo sabía. De añadido le comentó que confíe en su corazón para enamorar a la persona que quería, así que Aang salió muy feliz allí a pedirle consejos a Sokka. Por ello juntos terminaron yendo a conseguir una flor, pero entonces allí vieron que el volcán Misty estaba a punto de estallar, a pesar de que la tía Gu había dicho a todos que este año el volcán no destruiría al pueblo. Allí nadie, pero nadie les hacía caso porque confiaban plenamente en la tía Gu. Ella leía las nubes para predecir el destino del pueblo, así que decidieron robar su libro de predicciones para generar una falsa. Aang entró por el techo y al encontrarse con esta chica no desaprovechó la oportunidad de que estaban todo apagado, así Sokka escuchara todo lo que pasaba desde afuera. Peter Parker. Al hacer la nube de destrucción de pueblo, ahora sí todos salieron a ayudar, pero con estos potentes movimientos del pelado y los comentarios de Sokka, Katara se dio cuenta de que Aang muy posiblemente era el poderoso maestro de quien le habló la tía Gu. Supongo que es él. Unos días después de esta aventura, Sokka tendría una pesadilla muy fea donde recordaría la última conversación con su papá antes de que este partiera y lo excluyera de la guerra. Te falta esencia. Ese mismo día tendrían un pequeño conflicto con Aang por ocultar el mapa que los llevaría hacia donde estaba su papá, pero salieron bien de esto recuperando el collar de Katara y con el tío Airo demostrando que no le decían el volcán del norte solo por sus potentes ataques de fuego. Y hablando de fuego, allí conocerían también en su camino a un desertor de la Nación del Fuego llamado Jon Jon, que todos en la ciudad le decían que este le podía enseñar a controlar este elemento. Jon Jon desde el primer momento se negó rotundamente a enseñarle a dominar el fuego, ya que consideraba que primero debía controlar el agua y la tierra, que cumpla con el ciclo de aprendizaje del avatar en orden, ya que el fuego estaba vivo y era muy peligroso. Le dijo que le faltaba disciplina y tantas cosas malas por varios minutos, así que para no caerle tan mal, le dijo que al menos por esa noche se relaje y que se vaya a ver una película en Netflix. Échale un ojo a Potter. No obstante, en plena papeada a tan alto volumen que desde afuera de la carpa, Sokka escuchaba todo muy asustado. Las luces se apagaron para que delante de Jon Jon apareciera Rokusho, muy molesto a decirle que estaba en toda la obligación de enseñarle a Aang, ya que no enseñarle era también faltarle al respeto a él, comenzando así unas lindas mañanas de poses incómodas. Acá quiero dejar una pequeña pista a algo importante en el futuro de esta historia, y es que tiene mucho sentido que Jon Jon haya podido hablar con el avatar Roku, ya que este pertenecía a una hermandad de ancianos iluminados de espíritu. Si sabes el nombre de ese grupo, pausa ahora mismo el video y escríbelo en los comentarios. Y ya que estamos en eso, no olvides dejar tu manito arriba, que con eso apoyas bastante a este proyecto y te dará mucha suerte hoy, casi tanta suerte como la del tío Airo. A lo largo de todos estos días de entrenamiento conocimos la peor faceta de Aang, renegón, desesperado y con ganas de quemar absolutamente todo. Sin nada de paciencia ya por delante, fue a presionar a Jon Jon para que le meta turbo al asunto, papi, que están gastándose todo el episodio. Así que a la mañana siguiente comenzaron de verdad. Jon Jon le dijo que sea paciente y controlado para que no termine como un ex discípulo que él tenía. Aang, al ver que después de mucho por fin salió fuego de sus manos, terminó perdiendo el control hasta el punto que quemó las manos de su querida Katara. Ella se fue corriendo lejos de él y Sokka salió a defender a su hermana. Jon Jon quedó muy decepcionado al ver lo que había hecho Aang por su impaciencia, pero esto no nos salvó de que mostrara su lado más basado cuando fue a decirle: sí, qué penita con tus manos quemadas, chica de agua, pero que se apure con los pendientes que le encargó. ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? La gran sorpresa llegaría cuando descubriríamos que el ex discípulo indisciplinado era nada más y nada menos que el almirante. Aang usó eso en su contra para que quemara toda su propia tripulación, y Katara activaría por primera vez sus poderes de curación, que serán muy pero muy importantes para el futuro de esta bella aventura. En su camino al Polo Norte, los chicos se encontrarían con un inventor y su hijo que vivían en uno de los templos del aire, pero entonces, en medio del mar, serían detenidos por unos maestros agua que al reconocer al avatar los llevarían directo a conocer una maravillosa ciudad. Aquí sucederían muchas historias interesantes en paralelo. Sokka quedaría profundamente flechado con la princesa Yue, así que le invitaría a salir. Aang empezaría a entrenar con el maestro Pakku, pero Katara sería rechazada porque él ya no quería entrenar a ninguna chica, así que terminaría en las clases de sanación donde su maestra, al ver su collar, le contó que ella era amiga de su abuela cuando eran pequeñas. Resultaba que el collar que Katara llevaba era uno de compromiso, pero su abuela había huido del Polo Norte antes de casarse. Sokka se sentía muy confundido porque de día la princesa lo quería y por las noches lo dejaba con todo el pescado en la mano hablando solo. Aang traicionó la confianza de su maestro al enseñarle lo que aprendía con él a escondidas a Katara, así que ella, muy harta de la situación, terminó retándolo a un duelo.
El viejo verde descubriría que ella era la nieta de su amada que escapó, pero que la verdadera razón de su huida era porque no lo amaba de verdad. Él terminó aceptando a Katara como pupila, pero quien no le estaba pasando nada bien, aparte de Sokka, que a pesar de llevarse besos fue negado porque Yue estaba comprometida, era Zuko, que estaba siendo presionado por el almirante Zhao para que le dé toda su tripulación, así que luego de vencerlo previamente en un duelo de fuego, pues ahora lo quería humillar ante todos de una manera diferente. Pues utiliza tus patéticos Bakuganes y veamos quién gana. Ante la negativa de apoyarlo, este mandó a hacer explotar su nave. Todos creían fallecido a Zuko, así que el tío Airo se unió a la misión al Polo Norte, manteniendo de polizonte a su sobrino, dejando todo listo para el ataque definitivo. Aang con mucho esfuerzo apenas pudo detener a una de las naves de los malos, pero se sintió muy apabullado al ver que la flota era demasiado para él. Sokka fue retirado de la Armada del Agua para ser el guardia personal de Yue. ¡No, ese Yue no! Y Zhao le reveló a Airo que hace unos años en una biblioteca subterránea había descubierto un pergamino que le dijo la ubicación exacta en el mundo físico del espíritu de la luna y el mar. Para que Aang pueda pedir ayuda a los espíritus antes de seguir con la batalla, Yue lo llevó al centro espiritual del Polo Norte, donde él pudo activar sus luces LED, pero en ese preciso momento apareció al lado de ellos Zuko, dispuesto a ahora sí capturar al avatar. Con un par de buenos nuevos movimientos que Katara había aprendido esos días en el Polo Norte, consiguió vencer a Zuko, por este señor. Antes de que Katara empiece a celebrar, le tiró un tremendo facto que ella no sabía. El blanco siempre gana. Así, este consiguió dejarla inconsciente y llevarse a Aang. Este, en el mundo de los espíritus, por recomendación de Roku, fue a buscar a un espíritu muy viejo para que le dijera la ubicación en el mundo mortal de los espíritus de la luna y el mar. Aang llegó a su guarida, pero este desde el primer momento se paró delante suyo para menospreciar todo su poder de avatar, conteniendo sus expresiones porque si no, esta super larva le iba a robar la cara. Consiguió la info que él quería, así que volvió al mundo real escapando fácilmente de Zuko, pero ya era muy tarde para nuestros héroes porque Zhao había capturado al espíritu de la luna. Ellos, e incluso Airo, le suplicó que no acabe con el pez porque eso desequilibraría todo el planeta. No obstante, este terminó haciendo oídos sordos. Airo acabó fácilmente con él y Aang se conectó con el espíritu del mar formando un enorme peje lagarto que acabó con todos los malos que encontró en su camino. Su presencia hacía temblar de miedo a todos los presentes que no eran rivales para su poder, pero entonces Yue, al recordar que ella estaba viva gracias al espíritu de la luna, decidió devolverle el favor dándole su vida y acabando así con mi shippeo favorito de este primer tercio de la temporada. Después de acabar con toda la armada del fuego, el espíritu del mar se llevó al almirante Zhao. Sokka quedó con el corazón partido como Alejandro Sanz y todo quedó listo para empezar el segundo libro de esta épica historia. Esta nueva etapa continuaría volviendo a colocar nuevas piezas en el mapa para que se desarrolle esta historia como es debido. El equipo Avatar partió del Polo Norte directo a una pequeña base del Reino Tierra para que los guiaran de vuelta a Omashu. Antes de partir, Baku, que ya les había agarrado cariño, les dio un pote de agua sagrada del Polo Norte mezclado con flema de estos pescados con poderes curativos para que lo use solo en caso de emergencia. A Sokka le dieron unas palmaditas porque literalmente tenía solo un trabajo y no lo hizo bien. Y para Aang, que al verlo tan enamorado de Katara que no dejaba de mirarla, Baku le dio un consejo invaluable que ni en los más legendarios pergaminos estaba escrito: Quédate con la que sabe cocinar, porque lo linda se va, pero el hambre no. Así los chicos llegaron a la pequeña base donde el general le metió miedo a Aang, mostrándole la cantidad de heridos que le llegaban a diario para que de una vez vaya de frente a enfrentar al Señor del Fuego, Ozai, sin tener que pasar por el proceso de aprender todos los elementos. Este aceptó en un primer momento, pero al negarse, este loco terminó usando a Katara para que active ese dichoso estado avatar del que tanto le habían contado. Luego de tener a salvo a Katara, en ese preciso momento fue llevado con Roku y su dragón animado por el practicante de animación de los estudios de Nickelodeon. ¡Mapache, qué porquería! Resultaba que en esa fase, él podía usar el conocimiento y dominio de los elementos adquiridos en sus vidas pasadas, pero si él se moría en ese estado, inevitablemente el ciclo del avatar se rompería, y mientras todo esto pasaba, Zuko estaba todo deprimido porque después de tener al avatar en sus manos, ahora solo le quedaba su colección de DVDs baratos. No me queda nada, solamente el hombre araña. Justo cuando él iba a volver a ver la saga de Andrew Garfield, este fue visitado por su hermana Azula, que le dijo que lo invitaba a volver a su hogar porque supuestamente su papá lo había perdonado. No obstante, este tipo metió la pata en grande al decir que eran prisioneros, comenzando así una terrible pelea de hermanos.
Acá vimos nuevamente el gran dominio de todas las artes que tenía el tío Airo al desviar uno de los rayos de Azula para poder escapar. No obstante, el romance no se haría esperar en estas nuevas aventuras, ya que a nada de llegar a Omashu, los Chicocos se encontrarían con una banda de hippies que tocaban bellas canciones acústicas. Como todo el área estaba rodeada por soldados de la nación de la fogata, al team no le quedó más opción que atravesar un laberinto con una leyenda sobre unas lombrices enormes que se comieron a una familia entera que intentó atravesarla. Katara solo hizo colmar la paciencia de todos allí al preguntar una y otra vez que se estaban seguros que se los comió a todos. ¡Se los comió a todos! ¡Babosa! Así que rápidamente, para no seguir escuchándola, entraron en las profundidades donde un derrumbe los separó en dos grupos muy convenientes. Sokka se quedó al lado de sus nuevos no mejores amigos musicales y Katara se fue por el oscurito junto con nuestro pelado favorito. Allí encontraron un mural que les contaba la historia del origen de Omashu, cuyo nombre estaba hecho en base al cuento donde una pareja llamada Oma y Shu se encontraban escondidas en este túnel. Katara nos dejó helados y congelados a todo el fandom cuando leer que el amor lo sacaría de acá le sugirió esto a Aang. ¿Qué tal si nos besamos? Y aquí, Aang, en vez de elegir cualquiera de esas opciones inteligentes ante esta oportunidad única que la vida le dio, pues como primerizo terminó diciendo esta sarta de pachotadas. Definitivamente, no quería besarte. Si tuviera que elegir entre besarte y morir... ¡Oh! Pero bueno, la vida es buena con la gente buena, así que mientras Sokka seguía sufriendo con sus panas musicales, los chicos estaban a segundos de quedarse sin luz y terminó pasando lo inevitable. ¡Viva los novios! ¡Viva! Así en la oscuridad, unas rocas los llevaron a la salida y Sokka con música se hizo amigos de dos enormes tejones topo. Pero toda esta felicidad les duraría muy poco porque descubrirían que Omashu había sido tomada. En el proceso de salvar al pueblo sin querer terminaron llevándose al hijo del gobernador invasor, así que hicieron un trato: devolverles al niño a cambio del rey Bumi. Allí Aang tendría su primer encuentro oficial con Azula y sus amigas. Escaparía de ellas y le reclamaría a Bumi el hecho de no haber hecho nada para liberarse en todo este tiempo si evidentemente podía usar sus poderes. El viejo le dijo que parte de su filosofía como maestro tierra era también saber esperar el momento perfecto para atacar, así que le sugirió a Aang que quien sea su maestro debía ser alguien que escuche y espere antes de hacer su jugada. De esta manera Aang dejó a su amigo encarcelado, Azula empezó a armar su estrategia para ahora ir por el avatar y el bandidazo de Zuko descubriría los beneficios de por fin tener un corte de pelo decente. ¿Esta tipa quiere ser? En la continuación de sus viajes, los chicos terminarían cayendo en un pantano donde Aang tendría unas terribles visiones de una chica con chancho que vuela, uno de los actores más prometedores del principio de los 2000. El pelado sentía que debía buscarla por alguna razón, así que hizo la de hijo de hombre por un rato, pero terminó dándose de hocico contra Katara. Ellos conocerían a un señor que vivía allí que les dijo que el árbol estaba conectado con todos los seres vivos del mundo, así que al tocarlo, Aang sintió a todos los seres a distancia, hallando finalmente a Appa y a Momo. En su búsqueda implacable por un maestro para Aang, los chicos llegarían a una competencia donde estaba la Roca Johnson y un tipo religioso. De pronto delante de ellos aparecería la campeona llamada la Bandida Ciega, que al defender su título cumplía con todos los requisitos que Bumi le había dicho a Aang que debía tener su futuro maestro, así que este sin pensarlo fue a buscarla. Ella desde el principio no quiso saber nada sobre viajar con ellos y la iniciativa Avatar, así que los chicos optaron por intentar llevársela de otra manera. En un primer lugar, el pelado deslumbró a sus papás enfriándoles la sopa así. ¡Oh, extraordinario! Pero a pesar de esto, sus viejos no aflojaban a dejarla viajar con ellos porque la creían muy débil, y para empeorar el asunto, Toph lo tenía fastidia y fastidia al pelado durante toda la charla, así que Aang, harto de esto, se pasó de basado con la ciega, haciendo la cosa incómoda para todos en la mesa. ¿Por qué estás mirando mi pene? A Toph no le quedó más opción que hacer una tregua explicándole a Aang que su papá la protegía demasiado por el hecho de ser ciega, pero ella había desarrollado su dominio elemental a un nivel extraordinario a pesar de eso. Sinceramente yo no entiendo a la parte del fandom que los chipeaba, porque les juro que busco frames de ellos que se presten a segundas ideas, pero lo mucho está esta pequeña agarradita de manos. Pero bueno, ya, estos terminarían siendo capturados, así que Toph, para liberar a Aang, no le quedó más opción que mostrar sus poderes ante todos. A los ociasos se irán. Así ella escaparía con los chicos a vivir grandes aventuras, mintiéndoles de que su papá había cambiado de parecer con mantenerla encerrada. Sokka por su lado aún no era consciente de que la chica nueva era ciega
Y ahora nos iríamos a conocer un poco de la historia del origen de los problemas familiares de Zuko. Nuestro querido ojo de pollo estreñido había decidido viajar sin su tío por un rato para hallar su camino en el mundo. Así que para no llamar la atención, adoptó su viejo alter ego. ¿Tiene un nombre? John Salchichón. Mientras este convivía con una familia, conoceríamos un poco de su infancia donde él era muy feliz al lado de su mamá. En esos tiempos, el tío Airo aún era un poderoso general que estaba destruyendo todo al lado de su hijo, pero entonces, en la batalla definitiva, este terminaría pereciendo, cosa que lo destrozó demasiado. Con ese pesar en el corazón, el tío Airo decidió volver al Reino de Fuego para tomarse un descanso, así que su hermano Ozai, papá de Zuko, aprovechó para tener una cita con su papá, el Señor de Fuego de ese tiempo, para hacerle una petición, aunque este, como buen anciano que vivía contando su vida, les confesó cuál fue la razón que su cuerpo le terminó doliendo tanto luego de la última invasión. Me estiré como calzón de suegra. En esta reunión, Zuko sería humillado por su hermana y Ozai le pediría a su papá que traicione a Airo como heredero al trono por ser primogénito, por haber demostrado debilidad pausando la invasión al Reino Tierra. Este comentario solo despertó la indignación del Señor del Fuego, que dijo que le faltaba sufrir un poco para que entendiera por lo que estaba pasando su hermano, así que por razones que en este momento de la historia Zuko aún no sabía, su mamá terminó desapareciendo de la noche a la mañana, quedándose al lado de su hermana que lo odiaba y su papá que lo menospreciaba. Todos estos sentimientos hacia él lo perseguirían hasta la actualidad, porque al defender a una familia de los soldados corruptos, todos lo señalarían con desprecio, le darían la espalda, y así a este solo le quedó partir lejos en dirección al sol, que tanto poder le daba como maestro fuego, pero sintiéndose a la vez muy débil y vacío como humano. Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Como todo esto de tener libertad total era algo nuevo para Toph, ella terminó teniendo muchas, pero muchas fricciones con Katara por no hacer las cosas como ella quería. En una pequeña separación que tuvieron, Aang se encontraría con Azula lista para cauterizarle la pelada a punta de fuego, pero entonces, en medio de ellos apareció Zuko diciéndole a su hermana que ya no podía menospreciarlo porque a lo largo de estos 3 años de viaje había aprendido mucho sobre la cultura, la vida dura y el mundo de la música. Eres una vez un niño muy guapo como yo que cantaba y ahora es Luis Miguel. Todos allí terminarían trabajando juntos debido a que la mayor amenaza de la pelea era Azula. No obstante, cuando esta parecía rendirse, terminó atacando al tío Airo. A la pena recuperarse, este accedió a enseñarle a Zuko técnicas para que este pudiera hacerle frente a su hermana, que evidentemente estaba en otro nivel de poder. Así el pachoncito le explicó cómo había descubierto el dominio de rayo estudiando a los maestros agua. Zuko falló miles de veces durante varios días intentando replicar lo que veía, pero era totalmente en vano porque su poder le explotaba en su cara, y así toda esa frustración de que su vida nunca había sido lo que él quería terminó por exteriorizarse. Nunca tuviste misericordia conmigo. El otro que también había comenzado su entrenamiento era Aang al lado de Toph, pero esto no sería lo más clave para su misión de vencer a la Nación del Fuego, al menos no por el momento, ya que durante su viaje se unirían a la búsqueda de una misteriosa biblioteca al lado de un investigador. Sobrevolando el desierto hallaron este mítico lugar, pero para acceder a los libros, el búho le dijo al investigador que primero debía compartirle algo de sabiduría. Los chicos pasearon a sus anchas en este bello lugar lleno de información, pero entonces Sokka descubriría que el día más oscuro en la historia de la Nación del Fuego coincidía con un eclipse solar. El búho, al escuchar que estos usarían información de su biblioteca para atacar a otras personas, ya que este chismosazo traicionero le fue a contar todo a pesar de que Sokka confió en él y hasta le dio comida. ¿Dónde está tu honor, basura? Decidió hundir toda la biblioteca para que nadie más la pueda hallar, pero al salir los chicos se llevaron la terrible sorpresa de que Appa había sido raptado por los areneros. Por favor, no digas eso. Aang explotó de ira echándole toda la culpa a Toph y abandonó a los chicos aún muy enojado. Así que al resto del Team Avatar no le quedó más opción que caminar y caminar por horas en el inclemente desierto de Paracas. Sokka no se demoró nada en tener otro de sus clásicos momentos super basados. ¿Acaso no ves por dónde? Y para intentar alivianar su sed terminó bebiendo el jugo que había dentro de un cactus, cosa que no fue para nada una buena idea. Ayúdame, chavo. Después de muchos fallidos intentos, Aang se dignó en volver a donde estaban los chicos. Juntos caminaron todo lo que pudieron, pero sus caras quemadas, la deshidratación y el cansancio los terminaron tumbando a todos excepto a Aang, que no podía dormir porque hace varios días que estaba estreñido. Ojalá me dé diarrea explosiva para que salga como chorro. Para suerte de ellos y del guión, encontraron uno de los deslizadores de los areneros que los llevó directo a su base. Allí Toph reconoció la voz de uno de los que había capturado a Appa, así que Aang con todo el dolor de su corazón lo amenazó activando el modo Avatar hasta que le diera la información del paradero de su compañero.
Felizmente Katara, que lo conocía, consiguió calmarlo y siguieron su camino directo a Ba Sing Se. Después de su respectivo baño, porque habían terminado repletos de arena, y yo no sé cómo Toph no perdió un ojo en tanta tormenta, si nunca en 3 episodios la vimos parpadear. Allí se encontraron con una pareja que los llevó directo hacia uno de los barcos que los harían cruzar la frontera hacia los muros de Ba Sing Se. Aquí vimos lo relevante que era el apellido y la dinastía de la cual provenía Toph para poder regularizar sus papeles, y Sokka se encontró con esta misteriosa chica que al ver que él no la recordaba, hizo un par de jugadas para refrescarle la memoria. Esta chica resultaba ser Suki de las guerreras Kyoshi que conocieron hace un tiempo en sus aventuras. Los chicos estaban listos para irse en barco, pero cambiaron de planes para poder acompañar a esta pareja que habían perdido sus pasaportes, así que no les quedó más opción que llegar a Ba Sing Se pasando ilegalmente. En el camino sucedieron muchas cosas importantes, más allá de que este señor se pasaba de quisquilloso con que el camino era demasiado estrecho. Por un lado vimos el lado más amargo del corazón de Aang, que no se dejaba sentir el dolor que tenía por la separación con Appa. Ni la misma Katara podía llegar a él para que se abra a que los demás lo ayuden en este proceso, y por otro lado Sokka y Suki declararon sus sentimientos el uno al otro, pero este no quería volver a dejarse llevar por el amor, debido a que luego de lo que pasó en el Polo Norte con Yue, la había pasado muy mal, extrañándola y teniendo visiones donde terminaba sintiéndose aún peor por pensar que la había fallado. En mitad del camino que los llevaría a Ba Sing Se, los chicos enfrentarían a una terrible serpiente venenosa marítima igualita a mi ex suegra cuando iba a la playa. Aang se fue a enfrentarla, pero Toph terminaría hundiéndose en el agua, siendo rescatada por Star Yuki. El nacimiento del bebé al acabar la ruta le devolvería la fe a nuestro niño de nuca extendida. También haría que Aang mirara a Katara con intenciones de repoblar el planeta con maestros aires, y Sokka le metió una tremenda analizada de amígdalas a Suki. Al ver que estos tórtolos necesitaban privacidad, Aang se fue volando rápidamente al muro de la ciudad, pero volvió por sus amigos para que lo ayuden porque se había encontrado con un enorme... Así los chicos fueron rápidamente a hablar con el general para decirle que lo iban a apoyar a detener este enorme artefacto, pero este dijo que no era necesario, que tenían todo absolutamente controlado. No obstante, por lo visto él estaba muy equivocado, porque en ese momento su equipo de fuerzas especiales cayó muy fácilmente ante las waifus fogosas. Sokka, que ya estaba empezando a mostrar sus habilidades de estratega al ver que no había forma de romper la coraza de él, dedujo que la mejor manera de hacerlo caer era atacarlo desde adentro, y así todos se anotaron para esta incursión, incluyendo este maestro tierra, que dijo que podía ir a apoyarlos, pero con una condición. Yo voy, pero solo si van unas morras chidas. De esta manera, luego de pasarle unas cuantas fotos de estas morras chidas, los chicos avanzaron hacia el interior, donde desestabilizaron la estructura intermedia. Ellos tuvieron una potente pelea con las amigas de Azula. Yang marcó una X a la cual le dio un golpe certero con toda la fe del mundo. Con el aparato destruido, los chicos por fin pudieron entrar a Ba Sing Se, donde fueron recibidos por una trabajadora del estado. Poco a poco se dieron cuenta que las cosas aquí estaban un poco perturbadoras, ya que nadie podía decir absolutamente nada del conflicto armado y hacían como que no pasaba nada. Ante esta situación, los chicos entendieron que la manera más rápida de descubrir qué estaba pasando era hablando con el rey de toda la situación, pero cuando estuvieron a punto de llegar a él, fueron tomados por los Dai Li, la fuerza especial del gobierno de Ba Sing Se. Allí el líder de ese escuadrón les dijo que se mantuvieran calmados, que no abrieran el hocico sobre la guerra y que no se les ocurra meter sus narices donde no les incumbía, ya que ya se habían enterado que en varios lugares donde ellos tenían negocios turbios habían estado intrometiéndose. No debiste investigar la corrupción en México. Así los chicos decidieron mejor relajarse un rato mientras seguían buscando a Appa. Zuko junto con su tío habían llegado a la misma ciudad hace unos días trabajando de la mano con Jet y su pandilla. Él había rechazado trabajar con Jet, y este último, al intentar desenmascararlo como maestro fuego, terminó siendo raptado por los Dai Li, que le lavaron el cerebro para que se olvide de todo lo que correspondía a la guerra y deje de ser tan niño rata de ese tema. ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Pero bueno, mis panas, las conspiraciones y tramas políticas tendrían que tomarse una pausa, ya que al volver a esta ciudad justo por estas fechas, el buen Airo iría por su propia aventura. La aventura de Airo.
Él estuvo recogiendo objetos a lo largo de la ciudad para hacer una actividad. En su camino pasó algo muy curioso, ya que fue ayudando a personas en diferentes estadios de la vida. Primero un niño pequeño, luego unos adolescentes y finalmente un hombre adulto que había perdido el rumbo en su vida. Todo esto tomó mucho sentido cuando descubrimos que este se dirigía hacia la tumba de su difunto hijo, ya que demostraba que a Airo aún le pesaba no haber podido acompañar a su hijo en los años que estuvo vivo por haber estado todo ese tiempo enfocado en invadir Ba Sing Se. Aún le pesaba mucho no haberlo visto crecer y que cuando se enfocó en él, la guerra lo terminó apartando de su lado para siempre. Ya regreso. El que sí le estaba pasando bien era Zuko, que estaba teniendo su primera cita oficial con una chica en la ciudad. Poco a poco el asunto se fue poniendo romántico hasta que finalmente se besaron, pero esto no es lo importante, ya que nos llegaría nada más y nada menos que... La aventura de Momo. Bueno, tampoco es que Momo haya hecho tanto, pero lo vimos muy triste buscando a su querido amigo Appa, del cual finalmente sabríamos lo que había sido después de su captura. Este había pasado por múltiples situaciones donde sería lastimado, pasaría hambre y volaría por todo el desierto siguiendo los pasos de su querido amigo Aang. Para su suerte, luego de robarle la casa a Pumbaa, este se encontraría con las guerreras Kyoshi que le dieron cuidados. No obstante, esta alianza duraría muy poco porque Azula las atacaría. Así, buscando un lugar donde estar en paz, volvió a un viejo templo donde alguna vez jugó cuando era un pequeño bebé, y allí terminó encontrando a un gurú que le compartió un poco de sabiduría milenaria, usando sus poderes para comunicarse con él por telepatía. Sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Así, Appa partió directo hacia donde el gurú le dijo que estaba Aang con un mensaje urgente para el pelado, pero tristemente fue capturado al apenas llegar a la ciudad. Al día siguiente, los chicos, al encontrar a Jet, descubrieron que le habían lavado los cerebros los Dai Li, por eso hicieron psicología inversa para confundir su mente lo más posible hasta que se aclare. ¿Yo soy yo? Como esto evidentemente no estaba funcionando, Katara usó sus poderes hasta que este le reveló que la base secreta estaba debajo de un lago. Juntos se infiltraron lo más silenciosamente posible. El líder de los Dai Li trató de poner de nuevo a Jet de su lado, apelando a la hipnosis que anteriormente le habían hecho, pero su voluntad era más fuerte, así que sin pensarlo, este señor malévolo le dio un golpe fulminante que le rompió tantos órganos hasta el punto que Jet pasó a mejor vida. Paralelamente, Zuko estuvo a una nada de llevarse a Appa, pero fue cuestionado por su tío Airo para que haga lo correcto finalmente. Él estaba haciendo lo que se le había dicho que era su destino, pero que no era lo que realmente quería, así que dejó libre a Appa para llegar a tiempo para ayudar a sus amigos. ¡Llegó el lechero! Así finalmente, luego de media temporada, finalmente todo el equipo Avatar estuvo junto de nuevo, pero no todo sería fácil a partir de acá, no, porque todas las fuerzas de los Dai Li los atacarían para impedir que estos llegaran hasta Rey de Ba Sing Se. Como la serie se llamaba Avatar y no Guerreros Dai Li, estos llegaron hacia el trono donde los esperaba el rey. Los chicos empezaron esa relación con el pie izquierdo al decirle que no debía confiar en las fuerzas especiales baratas que tenía. ¡Barata su ropa! Así que mejor bajaron sus armas e hicieron mostrarle que los Dai Li le habían estado ocultando por muchos años la verdad sobre la invasión de la Nación del Fuego. Debido a esto, él mandó a encarcelar a Long Feng y les dio unas cartas muy importantes a nuestros héroes para que no sospechen que su gratitud era tan enorme que hasta les había enviado un regalito a su casa. Ahora sí va a ser una sorpresa la plancha. Justo después de usar la plancha para hacer que su ropa se vea bien, Sokka partió a ver a su papá, debido a que la carta decía la ubicación exacta de la flota de la tribu del agua en la que él estaba. Todo fue a ver a su mamá, que según el mensaje estaba en la ciudad, y Aang partió a ver al gurú que Appa conoció en el templo del aire del oeste. Todo parecía ir absolutamente bien en este momento, no obstante, las guerreras Kyoshi que llegaron a donde el rey no eran lo que decían ser. Sokka después de mucho pudo encontrarse con su papá y Toph fue raptada en un cubo de metal por los enviados de su familia, pero la historia más interesante la tuvo Aang, que finalmente se encontró con el gurú que le echó en cara lo incómodo que había sido esperarlo por tantos días sentado en la misma pose. Me arde la riata. Así juntos comenzaron el proceso de abrir y dejar fluir todos los chakras del cuerpo y mente de Aang para que este pueda acceder y dominar por completo el estado Avatar. El proceso no era nada fácil, ya que tenían que enfrentar los miedos, penas y diversas sensaciones negativas que Aang tenía consigo por ser el Avatar que le falló al mundo por más de un siglo. Poco a poco pudo conseguir que los sentimientos malos se alejaran y que el flujo de los chakras sea casi perfecto dentro de él, haciéndolo sentir bien y subiéndole la autoestima. ¡Soy real hasta la muerte!
No obstante, aún faltaba el último, el más importante, que estaba relacionado con la energía cósmica que se bloqueaba, con lo que lo ataba a este mundo. El gurú le pedía a Aang que se libere esos lazos y los olvide. Él no quería olvidarla porque la amaba, pero su responsabilidad era con el mundo, así que se entregó a ello. Él por fin pudo conectar conscientemente con su estado avatar, pero en ese momento se percató que su querida Katara estaba en serios problemas por su típica incontinencia urinaria y porque había sido capturada por las falsas Kyoshi. Así, nuestro querido pelado favorito dejó inconcluso su entrenamiento por salvar a su amor, pasó en el camino por Sokka, y aquí no pensarán que me olvidé de la aventura personal de Toph. Al ser raptada, esta accedió a un nuevo nivel de conexión con su elemento, descubriendo nada más y nada menos que el Metal Control, tema que será de vital importancia en su serie secuela, que si quieres que lo resuma próximamente en el canal, no olvides dejar tu like, que con eso ayudas a que el video llegue a muchas más personas en YouTube. Pero bueno, mientras todo el asunto de los chicos pasaba, Zuko también estaba teniendo un fuerte duelo interno entre lo que él quería hacer y lo que debía hacer con su vida después de haber ayudado al Team Avatar. En sus noches de fiebre súper alta tenía alucinaciones donde dos dragones que eran vecinos no dejaban de molestar al discutir en toda su cara sus problemas entre ellos. ¡Píntame cerca! ¡Oblígame! Al final de esto salió aparentemente una nueva versión de Zuko, que puso un bello restaurante junto a su tío, pero estos, al ser invitados al palacio, fueron atacados por Azula. El tío Iroh les tiró todo el reflujo que tenía en el estómago y Zuko, por necio, terminó capturado al lado de Katara. Allí, ella, al verlo, empezó a decirle lo mucho que lo odiaba por haber usado el collar de su madre, pero al ver que de verdad estaba intentando cambiar, vio la bondad en él, siendo interrumpidos por Aang y el tío Iroh, que habían llegado a salvarlos. Los tiernos apapachos fueron interrumpidos, ya que Azula, siempre víbora, puso la duda en la mente de Zuko. Él no sabía qué hacer en ese momento, ya que sus principios estaban en juego. De fondo, Azula estaba dándole con todos los chicos, y así Zuko terminó eligiendo el camino incorrecto. Tras muchos golpes, Aang decidió que las fuerzas de Ai Li sumado a los hermanos calientes eran demasiado para él y Katara, por lo cual se dio a lo que el gurú le dijo, desligándose de su amada para alcanzar la iluminación total del estado Avatar, pero nadie estaba preparado para lo que la desalmada de Azula haría allí. Con lágrimas en los ojos, Katara vio como el cuerpo muerto de su amigo caía desde la altura. Iroh, con su sabiduría y poder infinito, apareció en el momento justo para ayudarlos a escapar, cayendo capturado, y sin más opciones, Katara usó el agua sagrada del Polo Norte, que le dio un respiro de vida extra a Aang. Yo sé que acá uno queda con un terrible suspenso por la casi partida de Aang, la traición de Zuko y la captura del tío Iroh, pero en pleno 2023-24 uno solo dale clic al siguiente capítulo y ya está. No saben lo torturante que fue en esas épocas esperar el tercer libro, porque Nickelodeon se demoraba la vida traduciendo cada temporada. Entre temporada y temporada me robaron hasta 3 celulares esperando. Pero bueno, así, luego de un coma de semanas, Aang se despertó ahora con cabello en la nave de la Nación del Fuego que los chicos habían robado. Él se sentía muy mal por haberle fallado a todos nuevamente y dejar que Ba Sing Se caiga en las manos de Azula, por lo cual andaba peleándose con todos. Una de esas noches de tratar de probarse que aún servía, escapó de la nave, pero terminó siendo hundido por una tormenta que le hizo pensar que no volvería a ver la luz del sol para terminar su serie favorita. Felizmente, luego de haber tenido una cita nocturna a la orilla del mar con la ex de Sokka, con amigos así, este fue encontrado por los chicos del Team Avatar, que le dijeron que se habían separado de la flota del papá de Katara, pero que se volverían a juntar el día del eclipse. De esta manera, ellos empezaron a viajar por la Nación del Fuego. Aang, sin querer, se terminó metiendo a una escuela donde no entendía por qué la profesora criticaba su corte de cabello. No mames, profe, ¿cómo que todavía se me ve largo el cabello? Zuko, por su lado, finalmente había sido recibido y aceptado por su papá, al cual al fin le pudimos ver la cara. Pero aquí había algo que no encajaba para él. Azula le había dado todo el crédito de eliminar al avatar a Zuko. Esta le dijo que si estaba seguro de que el pelado había sido acabado, no tenía nada que temer, pero entonces Zuko recordó que cuando estaba capturado, Katara le comentó de unas aguas especialmente curativas que tenía, así que para asegurarse de eliminarlo, mandó a un tipo con un lunar bien raro en la frente. Mientras los chicos no se esperaban tremenda amenaza en camino, una noche de lluvia de estrellas, Aang le decía a Toph: mira, esa estrella enorme azul, qué bonita.
bonita. Y él le decía, sí, tienes razón, ve y cuéntale a los nómadas aire. Una de estas super rocas enormes cayó cerca de ellos, por lo cual fueron rápidamente a apagar el fuego. Esta situación hizo sentir muy inservible y bajoneado a Sokka porque era el único sin poderes y porque desde que habían llegado a la Nación del Fuego, ninguna chica se había enamorado de él. Soy feo a mucha honra. Para animarlo, los chicos se fueron de shopping por el pueblo, aunque el más preocupado por tener un nuevo atuendo fue Aang, que le pidió a Katara que le comprara esa armadura al leer los reportes de que su Funko Pop no estaba teniendo buenas ventas. ¿Qué no ven que yo vivo de mi público? En esta tienda se enterarían de la presencia de un legendario espadachín en el pueblo conocido por ser el mejor del mundo y dejarle una X en la cara a un tipo raro de morado que viajaba por ahí. Sokka vio esto como la oportunidad perfecta para adquirir una nueva habilidad, así que escribió apurado una carta para ser admitido en su escuela. No obstante, el día que lo invitaron a pasar, solo recibió críticas por su horrible ortografía. Estábamos con B chica. Para su suerte, el viejo no tenía nada mejor que hacer, así que lo admitió como alumno. Pasaron días, noches y largas sesiones de entrenamiento donde su maestro le agarró cariño y aprecio, dándole múltiples lecciones de vida para que él no cometiera los mismos errores que él. Choqué la moto. Juntos harían una épica espada usando el meteorito que Toph vio hace un par de días. Al graduarse, Sokka le confesaría que él era de la tribu Awa. Este le dijo que no tenía ningún problema con ello, ya que el conocimiento de la espada no le pertenecía a una sola nación. Y mientras todo esto pasaba, el tío Airo se ponía fortachón para verse guapo para las ancianas en bikini. Paralelamente, Zuko y su gentita se fueron de gira por Latinoamérica, donde a la amiga de Azula se le pegarían las jergas en Perú. Hola, causa. Y cuando llegaron a Río de Janeiro, no se intimidaron ni un poco para demostrar sus habilidades con la pelota. Aquí conoceríamos un poco más sobre la historia de cada uno de estos chicos y por qué eran como eran. La chica del circo se aprovechaba de su belleza para llamar la atención de cuanto chico pudiera para suplir las falencias de su infancia, ya que al venir de una familia tan numerosa, sus papás nunca pudieron darle el tiempo suficiente. La novia de Zuko, mejor conocido como la jirafón insípida, desde muy pequeña fue reprimida por su madre para que no fastidie ni desconcentre a su papá de ascender en su carrera política lo más rápido que pudiera. Y Zuko, luego de muchas preguntas, se dio cuenta que no estaba enojado ni con su familia ni con su papá, sino consigo mismo por no sentirse lleno a pesar de haber vuelto finalmente a su hogar. La más perturbadora en esta situación de confesiones era Azula, que en ningún momento sintió que tuviera algún defecto o falencia y durante todo el día se la pasaba teniendo actitudes psicópatas con todo lo que se le atravesaba en el camino, excepto con este chico, golosa. Al llegar al que era el hogar de Roku cuando estaba con vida, meditando, Aang pudo conectar con él para que en paralelo él y Zuko se enteraran de una parte importante de la historia previa a ellos que les haría entender por qué su presencia en este enfrentamiento del destino era tan importante. Resultaba que Roku y Sozin, el bisabuelo de Zuko, fueron mejores amigos desde muy jóvenes. Juntos compartieron grandes momentos e incluso cumpleaños, pero al llegar a la edad de los 18 años se hizo público que Roku era el avatar en esos tiempos, por lo cual él tuvo que viajar durante 12 largos años alrededor del mundo para dominar los 4 elementos. Allí él tuvo grandes maestros y compañeros interesantes como el monje Yatso, al cual Aang le tenía mucho cariño. Así, finalmente volvió a la Nación del Fuego, donde se dio un tierno papacho con su mejor amigo Sozin, que ahora era el señor del fuego y se llegó a casar con... Un segundo, ¿por qué la esposa de Roku se parece demasiado a Aang? O sea, si le quitamos el lápiz labial y le ponemos una flecha en la frente, es tal cual Aang. Se puso un poquito perturbador este asunto amoroso. Pero bueno, ese mismo día fue la primera vez que Roku le dijo a Sozin que no estaba para nada de acuerdo con la idea de empezar a invadir las otras naciones con la excusa de compartir su cultura con el resto de ellos. Parecía que Sozin había desistido de esta idea hasta que años después Roku descubrió las invasiones, así que ahora sí, usando sus poderes, le dio un estate quieto a su ex mejor amigo, con el cual quedó muy enojado por haberle faltado a su palabra. ¡Eres un grandísimo puñeta! Años después, en la isla donde vivía Sozin con su familia, hubo una enorme explosión de volcanes que se le estaba saliendo de control. Para su suerte, Sozin apareció para darle una mano, pero el mal en su interior se hizo presente porque cuando Roku le pidió ayuda para continuar, después de que le cayera gas tóxico en la cara, lo dejó allí abandonado para que no interfiera en sus planes, y así fuimos testigos de una de las traiciones más duras de esta serie. A esta historia se le añadió que el tío Airo le reveló a Zuko que si bien uno de sus bisabuelos era Sozin, su bisabuelo por parte de su mamá era nada más y nada menos que el avatar Roku. Esto, en vez de hacerlo emocionar porque ahora tenía derecho a acciones en sus empresas de tecnología, lo hizo sentir muy perturbado porque ambas facciones del bien y del mal recaían sobre él. No obstante, del drama pasaríamos directo a una de las aventuras más turbias de todo este anime.
Al llegar a un pequeño pueblo, estos se enterarían de que muchas personas habían estado desapareciendo durante todas las noches de luna llena. Allí, justo después de que Aang le dijera a Sokka que quería mondongo para el almuerzo ese día, conocieron a una ancianita muy perturbadora. Katara se llevaba muy bien con ella, pero Sokka sospechaba que algo ocultaba, así que husmearon hasta lo más profundo de su hogar hasta encontrar un cofre en un cuarto vacío. La anciana los encontraría, así que les terminaría mostrando que allí tenía guardado un peine que era su último recuerdo de cuando vivía en la tribu del Agua del Sur. Al hablar con ella, esta les contó su triste historia donde fue capturada por muchos años por los soldados de la Nación del Fuego, pasando penurias lejos de las personas que quería. Katara pasó muchos días a su lado aprendiendo nuevas técnicas de supervivencia usando el agua control, pero lo más perturbador llegaría esa noche de luna llena. Mientras los chicos finalmente hallaron en una cueva subterránea a todos los pobladores que habían desaparecido, Katara estaba teniendo una conversación reveladoramente incómoda con la vieja. ¿Sabías que en términos de reproducción de humanos masculinos, Vaporeon es el Pokémon más compatible? Así continuó hablándoles sobre cómo perfeccionó una técnica llamada sangre control con la que podía utilizar el agua dentro de los cuerpos de los seres vivos para poder moverlos como si fueran marionetas. La vieja quería que Katara usara esta técnica también, pero ella se negaba, así que a la llegada de sus amigos los utilizó, dejando sin más opción a Katara que dominarla, convirtiéndose así en una maestra sangre. Como los chicos llegaron con muchos días de anticipación al punto donde se tenían que encontrar con el papá de Sokka para armar la invasión, se quedaron unos días allí a dormir y a descansar todos, excepto Aang, que estaba siendo devorado por las ansias. La falta de sueño hizo que tuviera múltiples pesadillas con el Señor del Fuego, y aquí adelantaré un punto de la sección de curiosidades del video, ya que en la tercera alucinación que tuvo con Ozai podemos ver que le atina a cómo él se veía en verdad, lo cual no tiene mucho sentido, ya que hasta ese momento de la serie él no se había cruzado en ningún momento con él. En fin, esta es la primera situación de esta serie donde decimos un hechicero lo hizo. Pero bueno, así Aang seguiría de mal en peor, porque ni las sesiones de terapia con el psicólogo Sokka, ni las clases de yoga, ni los masajes de Toph ayudarían en lo más mínimo, acabando todo en la volada mente de Aang viendo a Appa convertirse en un samurái y a Momo en un filósofo. Para eliminar la pobreza hay que matar a los pobres. De esta manera finalmente el día de la invasión llegaría. En el amanecer aparecería el papá de Sokka y Katara con refuerzos para darle apoyo bruto y moral a Aang antes de la batalla. Sokka no estaba tan fino con la explicación de su plan, así que su papá lo reemplazó al ver que estaba temblando de miedo por los nervios. ¿Estás llorando? Aang de alguna manera se rapó el poco pelo que tenía con un pedazo de roca que encontró por allí, y el tío Iroh hizo la de niño excluido de escuela de Estados Unidos con su único amigo, diciéndole a la guardia que lo trataba bien que no venga esa tarde a trabajar porque algo terrible iba a pasar. Las fichas de este enfrentamiento se estaban acomodando. Todos, hasta el mismo Appa, se pusieron su ropa de guerra, aunque Sokka no estaba tan feliz con esto porque los pantalones de combate que su papá le había traído le apretaban demasiado. ¡Los cocos! La primera complicación la superaron fácilmente por una ingeniosa idea que Sokka tuvo, inventándose los submarinos apoyados por el agua control. Ahora sí estaban en terreno completamente del enemigo, así que antes de separarse, por si es que ellos no salían con vida, el equipo Avatar se despidió y segundos antes de volar, finalmente Aang hizo esto. De esta manera la invasión se desplegó por todos lados. Los maestros algas se quedaron cerca del puerto defendiendo las naves para cuando tuvieran que escapar. Sokka y su papá destruyeron todas las torres para así despejar el camino para que su gente pudiera llegar caminando hacia el castillo, pero entonces el papá de Sokka terminó herido. Debido a esto, él tuvo que continuar por su cuenta comandando la invasión. No obstante, quien no le estaba pasando para nada bien era Aang, que al llegar al Salón del Señor del Fuego no le encontró allí. Para su suerte, Toph encontró su base subterránea donde este se había ocultado. El eclipse ya estaba sobre ellos. Era el momento de dar el golpe, pero tristemente estos fueron demorados por Azula y los agentes Dai Li. El que realmente estaba con Ozai era Zuko, que le dijo que sabía que el Avatar estaba vivo y encima lo hizo enojar aún más al decirle que se uniría a él para acabar con su proyecto de invadir todo el mundo. Al final del eclipse, Zuko recibió un potente impactrueno de parte del desalmado de su papá, el cual pudo esquivar gracias a las enseñanzas de su tío Iroh, que por cierto había escapado de su celda por sí solo hace unos minutos. Aang, al ver que el tiempo se le había acabado, decidió volver con su gente. No obstante, allí tuvieron que hacer un sacrificio salvándose solo los más jóvenes y así se fueron lejos de allí, siendo seguidos por Zuko, que se robó una nave voladora con un bonito diseño que esperaba que le gustara mucho al pelado. Si no le gusta me muero. Tras ayudar a los chicos a vencer al hombre combustión, él sería aceptado por el equipo Avatar, excepto por Katara, que le dijo que si veía al menos un indicio de querer traicionarlos, ella misma con su sangre control lo atacaría en su punto débil más sensible, como para que nunca más se preocupe por su destino
destino o su descendencia. Híjole. En su primer día de entrenamiento, Zuko no estaba tan fino ni con las indicaciones ni con su fuego, porque a las justas le salían unas flamitas de Charmander. Toph le dijo que si quería reactivar su fuego control debía ir al origen del mismo, poniendo como ejemplo a los topos tejones, que fueron los primeros maestros tierra de toda la historia. En su caso era mucho más complicado, ya que los maestros fuegos originales eran los Dragon Tails, pero estos se habían extinto hace mucho tiempo, así que la otra opción era ir hacia un lugar lejano donde se originó todo esto. Así Zuko y Aang viajaron juntos hasta Machu Picchu, superando muchas trampas, aprendiendo el baile del dragón danzarín y quedando atrapados justo cuando Aang tenía demasiadas ganas de ir al baño. Mis ovarios. Estos serían sacados de allí por la Orden del Sol, los cuales le dijeron que si querían aprender el verdadero dominio del fuego, debían ser juzgados por 2 maestros. En el camino para verlos debían llevar de 2 fuegos salvajes por muchos lugares complicados. La música del opening empezó a sonar mientras los chicos temblaban de miedo por lo que se avecinaba, y entonces aparecieron los maestros. Aang dedujo que debían hacer el baile del dragón danzarín con ellos, y allí finalmente entendieron la belleza del fuego control, aunque este señor les dijo que no todo era felicidad alrededor del sol y tanto fuego a diario. Me estoy volviendo negro. Lo que me encanta de este momento en particular es que antes de partir, el líder de la Orden del Sol les dice que mantengan el secreto, si no habría enormes consecuencias, y una escena después, los chicos hacen esto. Con esta técnica que los dragones nos mostraron. Ah bueno, cuando eres el avatar te puedes dar ciertas licencias. Unos días después, Sokka tendría una incursión con Zuko en la cual pudieron rescatar a su papá y a Suki. Las amigas de Azula la traicionarían, pero lo más importante llegaría en una aventura que Zuko tendría con Katara. Zuko, al notar el tremendo resentimiento que Katara tenía con las personas de la Nación del Fuego y con él mismo, decidió investigar un poco más en el pasado, por eso fue a ver a Sokka en el momento menos indicado. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Luego de ponerse un poco de ropa, este le contó que cuando ellos eran pequeños, una flota de la Nación del Fuego invadió el Polo Sur en busca de la última maestra agua del lugar. Katara fue la última en ver a su mamá antes de ser desvivida, quedando así un enorme dolor en su corazón. Con esta información, Zuko sabía exactamente qué flota era la encargada del Polo Sur, así que junto con Katara partieron para allá sin la aprobación de Aang, porque él sentía que la venganza no era el camino. Después de un poco de pelea, Katara, al tener al supuesto señor que acabó con su mamá, usó sangre control para tumbarlo en el piso, dejando muy impactado a Zuko, que no sabía que ella contaba con tal habilidad. Para su mala suerte, ese no era quien estaban buscando, pero Zuko consiguió la ubicación real de quien acabó con la mamá de Katara. Ella lo reconoció desde el primer momento y lo humilló por la basura de persona que era. No obstante, cuando estuvo a punto de acabar con él, se dio cuenta que eso no le haría sentir mejor ni le traería de vuelta a su madre, así que lo dejó tumbado en el piso como la porquería de ser humano que era. En sus estadías en unas pequeñas islas de la Nación del Fuego, los chicos asistieron a ver una obra de teatro donde se resumían los acontecimientos de la serie, de la cual muchos decían que el que hizo la película de hace 14 años fue lo único que tuvo como referencia de qué va la serie, porque no hay forma de que haya visto la serie entera y haya sacado una versión tan asquerosa como la que vi en el cine cuando era adolescente. Pero bueno, Aang siguió con su entrenamiento al lado de Zucaritas, aprendió la técnica de desviar rayos, pero el chico de ojo de pollo, al ver que nadie más se tomaba en serio el asunto de entrenar, empezó a atacarlo. Todos allí pensaron por un segundo que Zuko se había vuelto loco y Katara le reclamó que si quería entrenar a Aang, esa no era la manera, ya que los elementos él nunca los estudiaba así. ¡Estúdiame esta! Para que Zuko entendiera por qué no estaban entrenando, los chicos le dijeron que ya no tenían planeado vencer al Señor del Fuego antes de la llegada del cometa Sozin, ya que el único objetivo que tenían haciendo eso era evitar que la Nación del Fuego ganara la guerra, cosa que técnicamente ya habían hecho al tomar Ba Sing Se. Allí mismo Zuko los dejó helados a todos al decirles que las cosas se iban a poner peor si no detenían a su papá antes de la llegada del cometa, cosa que iba a suceder en 3 días. Él les contó que en ese tiempo que estuvo de vuelta en su hogar, asistió a una reunión súper importante de las Fuerzas Armadas donde planeaban volver a atacar lo que quedaba de la resistencia de Reino Tierra, y al ser consultado por sus conocimientos sobre esa gente, Zuko sin querer despertó el asco de su papá al decirle que los conocía tan bien que hasta un par de chicas de por allá había besado. ¡Cochino degenerado! Para evitar que unos meses le aparezca un nietecito maestro Tierra y acabar con todos sus enemigos, Ozai decidió salir el día
día de la llegada del cometa Sozin a literal quemar el resto del mundo para que según él renazca de sus cenizas. De esta manera, al escuchar esto, los chicos se fueron rápidamente cada uno a entrenar por su lado. Aquí quiero hacer énfasis en algo interesante que quizá pasó desapercibido, y es que después de que todos se asustaron porque Zuko atacó a Aang por unos segundos, Katara no se separó de ellos para no dejarlos solos para prevenir cualquier incidente. Digamos que también se nota un poquito que la señorita no confiaba del todo de corazón aún en Zuko, y pues no la culpo si los persiguió y fastidió durante 2 temporadas enteras. Todo el resto del día, Aang estuvo en un conflicto muy fuerte ya que no quería acabar con la vida del Señor del Fuego porque eso iba en contra de lo que los monjes le habían enseñado. Meditando sin querer, terminó llamando a una isla bonita en la cual desapareció, por lo cual los chicos, para tratar de ubicarlo, buscaron a la Sugar Baby del tío Iroh, mientras que la Nación del Fuego, Ozai, no podía contener su emoción ante lo que iba a pasar. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Al ver que la waifu no podía hallar al pelado, Zuko optó por buscar a su tío Iroh, al cual pudo encontrar, ya que muy convenientemente él había guardado una de sus olorosas sandalias. De esta manera llegarían hacia las afueras de Ba Sing Se, descubriendo que los ancianos que habían conocido a lo largo de sus viajes tenían una organización secreta llamada la Flor del Loto Blanco, o también la Bandita de los Viejos Sabrosos. Allí Zuko se pudo encontrar finalmente con su tío, que lo recibió con los brazos abiertos, muy feliz al notar que había elegido el camino correcto. Este le dijo cómo debían organizarse para dar el golpe y evitar que el Señor del Fuego lo destruya todo el día de la llegada del cometa. Sokka, Toph y Suki se iban a ir juntos a enfrentar a la Armada del Fuego. Los viejos del Loto Blanco iban a aprovechar la situación para recuperar Ba Sing Se, y Zuko debía ir a la Nación del Fuego para que cuando Aang venza a Ozai, él pueda estar presente allí para tomar el rol del nuevo Señor del Fuego. Paralelamente a todo esto, Aang aprovechó que estaba apartado de todos para consultarle a sus ex vidas sobre qué debía hacer con el Señor del Fuego. Primero habló con Roku, luego con Kyoshi y finalmente con la esposa de Will Smith, pero todos le decían que debía acabar con su vida. Así terminaría descubriendo que esta misteriosa isla en la que estaba era nada más y nada menos que un león tortuga que le dio un poco de sabiduría milenaria. Con ello, el día de la verdad había llegado. Azula estaba enloqueciendo, despidiendo a todos e insultando a los Daily, diciéndole que eran unas fuerzas especiales ineficientes y que lo único de roca que tenían eran las piedras dentro de sus riñones. ¡Habla bien, idiota! Así también los mandó de vuelta a su rancho, y cuando estuvo a una nada de ser coronada como la nueva Señora del Fuego, Zuko apareció delante de ella para retarla a un Adnikai por la corona. Mientras tanto, Toph con su equipo consiguieron entrar a una nave de la Flota del Fuego para empezar a sabotearlos, y la Orden de la Flor del Loto Blanco comenzaba su dura batalla para recuperar Ba Sing Se. Con la ciudad recuperada, aún quedaban 2 cosas de por medio. Zuko lo estaba dando todo contra su hermana. Esta no contenía nada en sus ataques del fuego, que se veían más salvajes de lo normal. El combate que toda la vida habían esperado por tener se estaba desatando, y Zuko consiguió tumbar a su hermana. Allí, como provocándola, le pidió que le lance sus típicos rayos, pero entonces esta a lo lejos vio a Katara lanzándole un ataque fulminante que fue absorbido por Zuko por salvarla. Katara intentó de 1000 maneras posibles poder llegar hacia donde estaba Zuko para curarlo, pero los ataques de Azula llegaban por todos lados. La cordura de esta última había salido del chat, y entonces cuando estuvo a centímetros de ser carbonizada, esta congeló a ambas. Usando al máximo su dominio del agua, pudo moverse en el interior para encadenar a Azula y poder ir hacia Zuko para curarlo. Gracias, Katara. Creo que soy yo la que debería agradecerte. Y allí vimos el triste final de la hermana de Zuko. No obstante, no era tiempo de lamentos ni celebraciones aún, porque la batalla más importante por el destino del mundo estaba por comenzar. En un primer momento, Aang solo desviaba y bloqueaba los ataques de Ozai como midiendo su poder, pero esto con el pasar de los minutos se dio cuenta que no lo iba a mantener con vida mucho tiempo. Ni sus jugadas más astutas servían, y entonces al recibir directamente uno de sus rayos tuvo la oportunidad de acabar con él, pero sus principios morales pudieron más. Aang fue noqueado y arrinconado hasta el punto que se escondió dentro de una bola de rocas. Ozai, con toda la furia y enfermo del poder que le daba la presencia del cometa Sozin, cargó un golpe fulminante que le rompió la defensa a Aang y activó su modo más salvaje. Ahora, con el poder del estado Avatar Full Power, mandó a volar al Señor del Fuego y dominó los 4 elementos al mismo tiempo, solo con el poder de su pensamiento. Ozai terminó despertando al ser que tanto miedo había tenido, y así no le quedó más opción que escapar usando su entorno para defenderse. Usando virtuosamente todos sus poderes, dejó sin salida a Ozai, así que lo tumbó en una superficie. Lo tomó por las extremidades, y cuando estuvo a una nada de dar el golpe final se detuvo, porque no era la manera en que él quería acabar esto. Para el Señor del Fuego, su falta de violencia
violencia significaba debilidad, pero entonces, usando lo que aprendió de Toph, lo neutralizó para hacer algo que nadie se esperaba. Resultaba que la tortuga león le había dicho que antes del dominio de los elementos, las personas dominaban la energía interna de su ser. Aang usó todo el poder de su alma implacable para aplastar la voluntad corrupta del Señor del Fuego, y así le quitó su fuego control. De esta manera la paz comenzó a volver en el mundo, los chicos se volvieron a reunir con su papá, los señores del pantano aprendieron a usar ropa y Zuko salió de un problema para meterse rápidamente en otro. Estoy embarazada, Haringi. Con ello todo quedó en orden entre las naciones del mundo con la promesa de que Zuko, al lado de Aang, trabajarían duro para pulir las asperezas que habían quedado entre los pueblos a causa del conflicto. Juntos todos gozaron de la paz tomando un rico mate argentino y esta épica historia terminó como debía terminar. Así es, exactamente con ¡escenas de desnudo! Entonces, ahora sí vamos a darle con todo a la historia de cómo esta serie se llevó a cabo, sus curiosidades más turbias y de todo para que salgas acá siendo el más capo sobre Avatar antes de que salga la serie de Netflix donde él se volverá de carne y hueso. Esta épica serie se empezó a emitir en el año 2005, siendo uno de sus creadores Michael Dante Di Martino, cuyo trabajo inmediatamente anterior era Padre de Familia. Interesante cómo pudo saltar de una serie con una línea narrativa tan distinta a otra y aún así hacerlo bien. Avatar ha seguido expandiendo su historia no solo con la serie secuela que ya todos conocemos, sino también con juegos y cómics. En uno de estos últimos hay uno que está enfocado especialmente en la aventura de Zuko en los años posteriores a ser exiliado, pero antes de encontrarse con el Avatar. Allí vimos muchos de sus conflictos internos y paranoias, pero también hay un curioso momento donde al ir hacia el templo del aire del oeste, se encuentra con el gurú que le dio jugo de cebolla con plátano a Aang para ayudarlo a dominar el estado Avatar. Zucaritas en un primer momento lo atacó pensando que este era el Avatar, ya que la edad coincidía con la que debía tener Aang para esas fechas, pero el tío Iroh le dijo que se calmara y que no lo ataque porque evidentemente no era un nómada aire, ya que no tenía los clásicos tatuajes. Así también, muchos de los personajes que nosotros conocemos por esta serie cambiaron demasiado en el proceso de producción porque muchas ideas se fueron cambiando de norte o simplemente se quedaron en el camino. Uno de los más impactantes de todo este rollo es Momo. Originalmente iba a ser una especie parecida a la que conocemos pero con partes robóticas por haber sobrevivido a un conflicto armado futurista. Y yo sé que acá me pueden decir, pero yo, ¿cómo es que futurista si acá no hay nada de tecnología? Yo sé, pero aquí es donde entra el otro asunto que también fue descartado, ya que en etapas tempranas de la escritura de la serie se pensaba situarla en una era tecnológica muy avanzada, pero al final esto se descartó ya que no ayudaba a que se diera con tanta fluidez la historia que querían contar. De hecho, los problemas con los avances tecnológicos fueron parte importante de los conflictos que vimos en las aventuras de Korra y particularmente para mí no funcionaron tan bien como villanos. Lo curioso es que se tiene planeado en algún momento de esta década sacar otra serie animada del siguiente Avatar posterior a Korra y allí, inevitablemente, la tecnología va a ser aún más importante para la historia por el pasar de las décadas. Siento un poquitito de pena por ese futuro Avatar, ya que al menos Aang tenía a Roku y a todos los demás para consultar dudas. Korra tenía al pelado, pero el que venga solo va a tener a Korra, ya que la señorita rompió la línea de reencarnación. Si quieres saber más del contexto de por qué pasó eso, dale tu manito arriba al video para saber cuánto quieren el resumen de esta épica temporada en el canal. Así también otro personaje que cambió demasiado fue Toph, que originalmente iba a ser hombre, pero esto fue totalmente descartado. Aún así, el diseño base que tenían para ella versión varón fue rescatado para ser el que se usaría para uno de los maestros de Rokusho cuando este viajó por el mundo para dominar los 4 elementos. Siguiendo con las ideas que se quedaron a mitad de camino como tu romance con ella, fue que Aang iba a tener un perro oso polar como compañero de aventuras. Esto no iba a funcionar por varias razones. Primero, Aang no vivía en el Polo Sur por más que su templo estaba relativamente cerca allí, y segundo, Appa facilitó mucho que los tiempos de los viajes alrededor del mundo que hacían los chicos tengan mucho más sentido, ya que este podía volar. Hay que detenernos un segundito a pensar y analizar que sin Appa volando nada de la historia se hubiera podido llegar a cabo. Caminando por la tierra, Sao los hubiera capturado cada 2 capítulos, sinceramente. No obstante, esta idea del oso polar no fue tirada del todo al tacho, porque luego este fue el compañero asignado para Korra, la goleadora. Acá pues tiene 1000 veces más sentido. Y ahora sí vamos a hablar de uno de los puntos más polémicos entre el fandom y no fandom de Avatar, la leyenda de Aang. Lo que sucede es que esta serie está hecha con todos los clichés, detalles artísticos y base que se necesitan para decir que este producto de animación es un anime, pero hay un bando en internet que dice que por el hecho de no haber sido producida en Japón
opinión no puede ser llamado un anime. ¿Ustedes de qué lado están? Quiero ver ese duro debate desarrollarse en los comentarios. Voy a estar leyendo todos sus argumentos allí y también los quiero invitar al directo de este domingo, donde vamos a tener un debate, chismeo sobre Avatar y vamos a jugar sus clásicos juegos Flash de las páginas de Nickelodeon. Nos esperamos para cerrar juntos el año y pasar un buen rato juntos. Entonces, continuando con los datos GOT sobre esta épica serie, no podemos dejar por fuera la gran cantidad de instrumentos que se usaron para darle profundidad sonora y dramática a los hechos que veíamos. Entre ellos debo destacar uno de mis favoritos y que sinceramente se lo recomiendo aprender, ya que es demasiado sencillo, que es el kalimba. Así es, se llama tal cual como el artista mexicano que estaba tocando fondo. La canción que más destaca con este instrumento en la serie es esta. Así también, para los distintos dominios elementales se utilizaron diferentes artes marciales reales para que cada uno tenga movimientos característicos. La única que tuvo sus propios movimientos fue Toph, ya que a pesar de ser una maestro tipo tierra, esta no alcanzó su dominio por lo que le enseñaba el tío Bigote en su casa, sino por lo que aprendió al lado de los topos tejones, esos primos lejanos de cuarta categoría del hombre topo. Y añadido a esto, algo interesante que salta a la vista es que cuando se le consultaron a los animadores más detalladamente sus referencias, también mencionaron que se inspiraron en Shaolin Soccer por sus exageradísimos movimientos. Esta película para mí es una de aquellas joyitas que descubrí cuando era niño y compraba mi DVD de mercado con 4 películas y me terminaban rellenando con películas random. Yo quería ver una susodicha trilogía de Gol y de pronto acá se pusieron furiosos. Pero bueno, acá hay un punto que no quiero dejar por fuera si es que queremos hacer este video bien hechecito de pies a cabeza. Pero bueno, nada, coméntame ahora tú qué opiniones tienes sobre esta épica serie, cuál es tu personaje favorito y por qué. Usemos los comentarios de este video para traer de vuelta a la conversación lo interesante que fue que no hayan menospreciado el formato de animación, ni lo hayan mirado para abajo, sino que hayan aprovechado la oportunidad para darnos quizá una de las mejores historias con mejor desarrollo de los tiempos modernos. Quiero agradecer a todos los suscriptores y miembros del canal por su enorme apoyo. Este año ha sido el de mayor crecimiento del proyecto y les prometo que el año que está por empezar iremos por mucho, pero mucho más.